Buenas tardes a todos. Empiezo este devocional con una pregunta. ¿Cuál es el título que usamos con más frecuencia para hacer referencia a Jesús? Cristo, ¿verdad? Sí, Cristo es un título y por eso somos cristianos. Y Cristo en idioma griego del Nuevo Testamento significa ungido. Y el mismo título en idioma hebreo es Mesías. También significa ungido. Y reflexionamos un poco sobre Jesús el Cristo, el Mesías, Jesús el ungido. Resulta un título popular para nosotros, pero era el título que Jesús usaba casi nunca. Y esta palabra Mesías en sí misma, usado como título, no es común en el Antiguo Testamento. El propio Jesús en el Nuevo apenas usaba ese término. El título ungido podía emplearse para describir a un rey, un sacerdote, un profeta. Y un uso muy interesante de la palabra ungido lo encontramos en Isaías 45. Allí la usa Dios mismo para describir al rey pagano Ciro, el gobernador del imperio persa. Y en un sentido Ciro era su agente. Y la misión específica de ese emperador era la redención y restauración de Israel de manos de sus enemigos. Y en la última parte del Antiguo Testamento surge la expectativa de la venida de un hijo de David. Y este Mesías sería el agente de Dios para libertar y restaurar a Israel, un pueblo que estaba sufriendo la opresión. Y esta vez no sería un rey pagano, sino un auténtico israelita, el verdadero hijo de David. Y vino Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús ponía trabas a la idea de Mesías? No porque la rechazó. En uno de sus primeros discursos dijo estar ungido por el Espíritu de Dios. Y así se identificó a la mujer del pozo en Samaria, Juan 4. Dice la samaritana, yo sé que viene el Mesías, el que llaman el Cristo. Respondió Jesús, esto soy yo, el que habla contigo. Y cuando se le desafió sobre ese punto durante el juicio del Sanedrín, no negó Cristo ser el Mesías. Pero resulta algo chocante que en diversas ocasiones les urgía a las personas a no propagar ese rumor del Mesías. Les hizo callar a sus discípulos. En una ocasión preguntaba Jesús a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie. ¿Por qué esa reticencia? ¿Por qué amortiguar esa idea? La respuesta, el término estaba demasiado cargado de las esperanzas de una liberación nacional, política e incluso militar de los judíos. Había muchos prejuicios, preconceptos despistados, asociaciones equivocadas que no tenían nada que ver con el concepto bíblico de Mesías. Incluso los propios discípulos de Jesús tenían una idea errónea de su ministerio, malas interpretaciones. En pocas palabras, ellos no pudieron captar el significado del Mesías hasta después de la cruz y la resurrección. Incluso fue necesaria una caminata de 11 kilómetros desde Jerusalén hasta Emaús para que dos de ellos comprendieran lo que significaba Mesías. Como todo el mundo en Palestina, estos dos esperaban el restablecimiento de la nación de Israel. Pensaba que en Jesús estaba la respuesta de sus sueños nacionalistas. Y Jesús les dijo que ciertamente en él, el Mesías, tenían la respuesta. Pero dice Jesús, era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. La metodología, el cómo era totalmente diferente y el alcance resultó mucho más profundo y abarcador. Ganar la victoria a través de lo que parecía una derrota. Nadie había esperado el triunfo del Mesías en una cruz. Y después de la resurrección, a los discípulos les cayó la ficha. Los discípulos fueron con entusiasmo proclamando que Jesús
era ciertamente el Mesías, y con una nueva comprensión de lo que eso significaba, una comprensión que era emocionante, sorprendente y gozosa, pero también era una amenaza para el sistema social judío, un sacudón para las autoridades, como muestran los primeros capítulos de Hechos. El discurso de Pedro del día de Pentecostés explica el impacto de la resurrección. Hechos 2:36, a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. El mensaje cristiano, según el punto de vista de Pablo, estaba exclusivamente orientado hacia el Cristo crucificado. Como muchos de los judíos de aquella época, nosotros podemos quedarnos con una idea equivocada de quién es Jesús. Y me gustaría reflexionar un poco sobre estos prejuicios populares, malas interpretaciones basadas en Netflix, la tele, lo que sea. Hay un escritor que comenta sobre estas ideas de lo que él llama un Cristo criollo. Lo primero que salta a nuestra vista en el Cristo criollo es su falta de humanidad. Por lo que toca a su vida terrenal, aparece casi exclusivamente en dos papeles dramáticos, el de un niño en los brazos de su madre y el de una víctima dolorida y sangrante. Es el cuadro de un Cristo que nació y murió, pero que no vivió jamás. ¿Por qué es que los únicos momentos de la vida de Jesús a que se da importancia son su niñez y muerte? La humanidad de Jesús ha suscitado muy poco interés en los creyentes sudamericanos. ¿Por qué? Porque no han conocido otro Cristo excepto el que se presta para que ellos lo compadezcan y apadrinen. Esto puede hacerse con un niño, también con una víctima que sufre, con un muerto, pero no con el Cristo de los Evangelios, que se negó a recibir el patrocinio de las lágrimas, aun cuando iba en camino a Gólgota. A Cristo se le apadrina y tutorea en los elaborados festivales de la Navidad y nuevamente en las sombrías festividades que marcan el curso de la Semana Santa. Debido a que se ha desalentado la lectura del Nuevo Testamento y a que no se ha asociado a Cristo con la vida y los problemas vivos, la gente en general no ha venido a hallarse cara a cara con aquel tremendo conductor de hombres que tenía conciencia de haber venido al mundo para convertirse en el Señor de la vida. Ha acontecido así que jamás se ha hecho de los más impresionantes aspectos de sus enseñanzas una regla de vida, ni de los más impresionantes aspectos de su conducta una inspiración para vivir. Sus palabras "sígueme" han quedado por completo despojadas de sentido. Su mandato supremo no ha constituido guía para los diarios quehaceres, para las tareas ordinarias. Oremos. Padre, ayúdanos a dejar que Jesús sea Jesús verdadero. Que más allá de la dulzura del pesebre, Jesús entra en nuestros corazones como Señor de todo, como soberano de cada aspecto de nuestra vida, Señor. Que el Mesías toma el control. Padre, ayúdanos a reflexionar sobre ¿quién es Jesús? Leyendo nuestra Biblia. Que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos informa y que no sea Netflix o la farándula. Padre, que así podamos darle toda la honra y la gloria en esa época de Adviento. Amén. Muchas gracias y hasta la próxima.